No, Luisa, no diga que no grabó y este estuvo bueno. Hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Hoy en nuestro nuevo episodio de Noches de Turno vamos a aprovechar un tema que recientemente está en boga de todo el mundo en Colombia y es el caso de nuestra colega, la doctora Catalina Gutiérrez, que desafortunadamente decidió quitarse la vida porque la situación en la que estaba siendo residente de cirugía general la sobrepasó y decidió acabar con su vida. Entonces vamos a aprovechar ese tema hoy para hablar de algo que no es nuevo, desafortunadamente en medicina, ni en las residencias médicas, sobre todo en Colombia, donde existe un maltrato y lo que pasa es que está solapado, está callado, nadie dice nada. Bueno, Luisa, cuénteme. ¿Usted fue víctima de maltrato durante la residencia o durante la carrera? Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestros saludos y nuestro abrazo en cualquier lugar donde se encuentre Catalina. De una u otra forma hemos sufrido este tipo de maltratos. Aquí en Colombia está muy normalizado con la frase de que es que eso forja el carácter. Está muy normalizado el maltrato y está bien y es algo de lo que nadie habla. Y es como un acuerdo tácito al que uno se expone cuando pasa a una residencia. Exacto. O a una especialidad médica. Pero yo quiero que empecemos a hablar como de ese sueño tan bonito que uno tenía de ser especialista. Sí, precisamente es triste porque muchas personas, claro, todos entramos a la carrera en general con muchos sueños y ver que a lo largo de la misma carrera, ya, porque esto además, lo del maltrato no solo, o sea, en la residencia, esto ya empezamos desde la universidad, desde el momento en que uno empieza a ir a un hospital, ya se ve sometido a cosas que en su momento nos parecían normales, pero cuando uno se las cuenta a otras personas, dicen, pero ¿por qué vivían esto? El hecho del bullying, o sea, el bullying era el pan de cada día. Sí, eso es. Si usted no se sabía un tema, lo cogían y lo trapeaban y lo volvían y lo trapeaban y lo ponían en ridículo delante de todos sus compañeros, de otros residentes, de internos, de pacientes. Del paciente, o sea, eran cosas durísimas que se decían a los estudiantes o que se dicen, no sé si, me imagino que seguirá siendo así, que ningún ser humano debería tolerar ese tipo de cosas ni debería ser sometido a ese tipo de cosas. No debería vivirlo. No debería vivirlo. Entonces, sí, yo por ejemplo también entré con mucha ilusión y durante la carrera, pues sí, en la típica revista, sobre todo de medicina interna, ¿no? Que era como lo peor. Yo recuerdo mucho de nuestra gran amiga Caro, que la pobre sufría muchísimo con una especialista en La Victoria que la ponía muy mal y la pobre empezaba a tener taquicardia, una vez hasta diarrea le dio, la pobre. Y yo pensaba después, ¿por qué tendría uno que pasar por un estado así si lo que estás queriendo ir a aprender, queriendo ir a hacer algo bonito como es la medicina, no debería pasarse por ahí, por ese tipo de cosas? Como de pronto ya había comentado, yo no quería hacer medicina interna precisamente porque yo vi ese esquema de maltrato cuando yo roté muy marcadamente en el hospital militar. Ese esquema de que el más grande se va sobre el más pequeño y así esa cadena en el que no es justificable desde ningún punto de vista, pero también cuando uno tiene jornadas extensísimas, tú no has descansado del todo el día, nadie te dice a ti, ve y descansa 5 minuticos antes de que empiece tu turno en la noche.
sigues turnos y en el momento en el que tú dices me siento cansado, es que entonces ¿para qué escogió esta especialidad? O sea, no tienes derecho a cansarte. Esa palabra no se puede decir. A tener sueño, bueno, y al otro día siga, y eso son jornadas así, además cuando ponían los tales turnos de castigo, porque si tú no estudias, en lugar de decir, oiga, vaya, estudia, aprendas esto, no es, siga sin dormir otra noche más por castigo, eran los tales turnos de castigo que creo que ahora ya no se utilizan mucho, pero en esa época sí existían bastante. ¿Cuántas personas pasan una noche en su casa, en su cama? Exacto. Y no pueden dormir bien y al otro día se despierta uno como una fiera, no quiere hablar con nadie, cualquier cosa que te digan a ti te molesta, te irrita. ¿Cómo será cuando tú pasas 1, 2, 3 noches, de semanas, de meses, de años? Entonces te vuelves una persona que solamente está en modo ataque constantemente. Exacto. No es justificable, pero pues es parte del juego, es parte de todo lo que envuelve esto. Es que si tú has recibido maltrato, tú tienes que pasarlo, no te vas a quedar con eso. Ese es el problema, que este sistema se ha alimentado de esto, ¿no? Entonces es como yo aguanto, pero en cuanto yo pueda voy a ir a vengarme del de abajo y voy a ir a hacerle pasar al de abajo todos los maltratos que yo recibí. ¿Y hasta dónde esto es legítimo y es lógico que un sistema se siga alimentando de esto? Y otra cosa que a mí siempre me pareció gravísima y con la que nunca estuve de acuerdo, por eso me fui de Colombia a hacer residencia a otro lado, es el hecho de que había que pasar por todo este proceso de maltrato y encima había que pagar, o sea, había que pagar para que uno lo maltratara, para que a uno le enseñaran y encima tenía que seguir viviendo en la indigencia porque no tenía derecho a un salario. A mí esto me parecía totalmente descabellado. En Europa, en Estados Unidos, donde efectivamente la exigencia es muy alta y uno trabaja mucho, pero tiene un sueldo, trabaja, tiene el estatus de trabajador y se le remunera con dinero por lo menos, pero aquí es el modo esclavismo total. Seguimos rotando en otras escuelas, tomé varios cursos en los cuales yo con maniquís aprendí a hacer muchos de los procedimientos que se hacen en cualquiera de las residencias. Yo aprendí a intubar, aprendí a pasar centrales, intraóseas. Gracias a Dios tuve esa oportunidad de aprenderlo en un laboratorio de simulación. Pero cuando uno entra a la especialidad, lo que pagó por eso. Pagar para que te enseñen, tú estás pagando y tú decir, no, es que mira, yo no sé intubar, compañeros que decían, no, yo nunca he intubado, hágale. Y ahí se pone entonces en riesgo que tú estás haciendo un procedimiento sin la experticia, sin haberlo hecho antes y puedes hacerlo mal, claro, pues es lo normal porque estás aprendiendo. Y si lo hacías mal, si pasabas un catéter y hacías una complicación, un neumotórax, era la vaciada, bruto, y esa era la palabra, ¿no? Claro. Bruto. Usted sí sabe lo que está haciendo, usted sí se estudió la técnica. Claro, es que los libros pueden decir muchas cosas, pero pues ir a tocar y ir a hacer las cosas es diferente, los pacientes son diferentes, las anatomías, cada paciente tiene sus variantes y sus propias particularidades que hace que solamente la experiencia a ti te dé como la confianza de hacer las cosas ya con el mínimo índice de error. Entonces, cuando tú vas a aprender y tú dices, no sé, no se puede decir, no sé, esa palabra está prohibida, porque inmediatamente, como dice usted, era el cartón de burro, de bruto. Entonces, no sé, eso era... Y el ridículo, además, no se lo decían en petit comité, se lo decían delante de 50 personas, todos los estudiantes, o con el paciente. Los pacientes al lado. Sí, es brutal. Y efectivamente, cuando hablamos de la escogencia de la especialidad, por ejemplo, cuando yo era estudiante, a mí me gustaba la cirugía general, pero cuando yo empecé a ver ese ritmito que tenían, yo dije, uy, no. Gracias, no, porque ya yo veía cómo era ese ritmo de que encima nunca salen, estos sí que nunca salen, nunca jamás del hospital, nunca salen del quirófano, y el maltrato era como, se notaba mucho más en esa especialidad que en otras, me da la impresión desde el punto de vista de estudiante. Gineco, cirugía, medicina interna, pediatría, en las cuales uno está como inmerso, de pronto algo de ortopedia, las que son médico-quirúrgicas. Eso es donde se ve mucho más como esa gana de yo soy mejor que tú, yo sí sé. Claro. Y usted yo soy el más. No sabe. Yo soy el más.
Hay donde alguno pequeño, que también fue algo que sí me tocó a mí mucho en el militar, donde alguien pequeño llegara a saber más. No, eso es una herejía. No, eso no se puede. Eso era causal de... Turno de castigo. Turno de castigo. Yo como en sexto semestre empecé mi formación como instructora de reanimación y en ese momento yo estaba rotando por medicina interna en el militar. Además yo era de otra escuela, nosotros éramos del Bosque y íbamos allá a hacer otras rotaciones. Entonces tú entrar a otra escuela, eso es entrar a, qué sé yo, eso es invadir un país. Sí, eso sí, es, sí. Bueno, en fin. Usted porque está acá, usted no es de esta escuela, son muy cerrados. Exacto, eso también es, ¿no? Como que si usted es de la Javeriana, aquí solo admitimos javerianos. Si usted es de la militar, solo puede recibir, podemos recibir de la militar. Y el que venía de afuera está visto como raro, ¿no? Eso también existe mucho aquí, ¿no? Cosita pequeña. Y yo llegué y yo tenía mucha información sobre toda mi formación, pues como instructora, sobre las últimas guías, sobre arritmias. Siempre fue un tema que me gustó muchísimo. De hecho, nuestro trabajo de grado fue un CD sobre arritmias cardíacas. Y cuando le preguntaban a un R2 o R3, que se supone que son los que ya van a graduarse, y no sabían, y le preguntaban al R1 y no sabía, y le preguntan al interno y no sabían, y yo por allá una partícula de la nada, una cucaracha ahí en el piso. El último mono. Y levantaba mi mano, yo sé. Y yo contestaba bien, eso era, uno no sabía qué era peor, el decir no sé, contestar o no y contestar. unirse a todo el mundo, o contestar bien por encima de un interno, de un residente de R2, R3, R4, y contestar bien porque claro, se le ve a todo el mundo encima, porque entonces ahora usted, cuando sí sabe, es la zapa, es la lambona, es terrible. Me gané enemigos por saber. Por zapa. Hicimos cirugía que fue en la Santa Fe. El ambiente era totalmente diferente, básicamente porque la Santa Fe no era una escuela donde hubiera mucho residente interno estudiante, y estábamos de tú a tú con el especialista. Sí. Entonces no había como esa competitividad, esa pelea por... En Gineco decidimos irnos a donde nadie quería irse porque queríamos untarnos la mano. Entonces allá tampoco había residentes. Eso nos permitió que de una u otra forma tampoco estuviéramos tan expuestas. Sí, estuvo más tranquilo. Sí. A esa cadena. Pero estuvo como ahí. Ya después veníamos con pediatría, que estábamos en nuestra escuela. Pediatría estábamos en Simón, con el Simón Bolívar. en el Bosque, que era nuestra escuela. Entonces tampoco teníamos mucho residente. O sea, no había esa... Es que cuando están todos juntos... Sí, se establece como una cadena alimenticia, ¿no? Entonces el más grande se come al más pequeño y así va bajando. Buscamos sitios donde el interno tuviera protagonismo, porque queríamos aprender, porque ya uno está a punto de salir a la calle. A la calle. Y uno llega con una maleta cargada de sueños e ilusiones de voy a ser especialista. Y sí, de una u otra forma, aunque en mi escuela, por el tipo de rotación, no se veía tanto eso. En Santa Clara, mi escuela, los R3 eran un grupito, ellos rotaban con su UCI, los R2 hacían turnos en piso, tenían sus muchas rotaciones ya fuera de la clínica, los R1 sí vivían en la clínica, todas sus rotaciones eran dentro de la clínica, hacían turnos en urgencias, entonces digamos no había tanto esa mezcla, y la ventaja es que con nuestros profes, cuando estábamos los residentes todos reunidos, solamente los residentes, todos comíamos mierda por igual, porque para todos la vaciada era por igual, desde el R3 hasta el primero que acababa de entrar, entonces eso era la vaciada para todos igual, entonces no era así, sí nos vaciaban, y no estoy diciendo que esté bien, que le digan, coma mierda, es que ustedes son unos brutos, es que hijo de puta, no sé qué, bueno. Pero usted lo veía normal. Pero, claro, Mal, porque eso no debería ser así. Pero por lo menos no era uno sobre otro. ¿Hasta dónde esto es normal? El caso de esta chica que acaba de pasar, de nuestra colega, es gravísimo. O sea, destapa una olla podrida que lleva no sé cuántos mil años en Colombia y en otros sitios, seguramente donde se hace formación de médicos, que es como algo que ha estado toda la vida y todos lo aceptamos y lo callamos y usted está como divertida contándolo,
cuando realmente no es así. No es así porque no debería pasar, realmente no debería pasar. Y yo aprovecho ahora para preguntar otra cosa que también es un tema muy espinoso. Porque bueno, esto es el acoso, del bullying, de que usted es un bruto, no sé qué. Pero otro tema muy, muy espinoso es el acoso sexual que se vive en los hospitales. ¿Usted vivió acoso sexual en el hospital? Yo viví acoso sexual. Uno directo, bueno, uno no, muchos. Cuando uno está en cirugía y uno va a entrar a un acto quirúrgico, a un procedimiento, a ti te tienen que vestir, tú no puedes tocar a nadie, tú no puedes bajar tus manos porque te contaminas. Y, por ejemplo, sentir el roce del especialista o del residente que te pasa por detrás y te manosea y tú sin poder decir no me coja ni nada porque estás muy vulnerable. Sí. ¿Sí? Y además, yo recuerdo muchísimo una rotación de urología que fue espantosa porque era una cantidad de tipos hablando guarradas delante de nosotras, pero unas cosas ya pasadísimas que había momentos que me llegaba a incomodar porque yo decía, y eso que a mí no me molestan esas cosas, pero ya era demasiado. Demasiado la sexualización que se vivía o que se vive, ¿no? Y que tampoco me parece normal esto. Hoy en día, de verdad, me parece un irrespeto frente a las mujeres. También se da mucho el caso, es que como tenemos que dormir los pocos segundos, minutos que se puedan dormir o descansar, tiene uno que acostarse en el sitio en el que haya y con el que esté al lado. O sea, muchas veces uno llega y solamente encuentra un cuarto de colchoneta disponible y no, Dios mío, me acuesto acá 2 segundos. Entonces, digamos que sí se presta mucho para que el compañero te toque. Había servicios de cirugía también donde uno se tiene que cambiar, uno se cambia todo y se cambiaba, uno quedaba en bola y estaba estaba el especialista, estaba el residente y ahí la miradita, ¿cómo se llama? Esa vaina como que uno cree que es muy sutil, pero que sí, evidentemente, la manosea, y sobre todo donde yo sufrí más manoseas fue en los servicios donde hay que entrar a salas de cirugía, sí. Porque sí en salas y en los servicios donde hay mucho tiempo, muchas personas juntas, es como donde más se veía, en el quirófano, en las salas de cirugía es donde más se ve. Sí, había el roce, el comentario morboso. El comentario morboso sobre todo, o sea. Que uno no normaliza. O sea, claro, que lo grave es eso, que como que es lo normal, pero realmente no es normal. Y se ve también, uno lo escuchaba con las instrumentadoras, con las enfermeras, y es como que, sí, es que es el especialista y es normal. No es normal. No es normal que se hagan comentarios, se sexualice todo el tiempo todo el tiempo. El trabajo médico. A mí hoy en día me parece que esto es una perversión. Y otra cosa, los chistes, el machismo, que esto también va a ser un tema después más adelante buenísimo, pero el machismo es rampante y eso también es maltrato psicológico, porque era como, no, claro, es que ustedes son mujeres, sí, no, claro, pobrecita, sí, no, claro. Siempre escuchaba unos comentarios de ese estilo. Cuando yo rotaba en Chayo, como estudiante, yo decía, me gusta la cirugía cardiovascular. A mí me encantaba la cirugía cardiovascular. No fue sino una vez que yo dijera, alguno de los médicos generales que estaban haciendo, pues regalándose, trabajando para ver si algún día pasaban a cirugía cardiovascular, se rieron de mí y me dijeron, ¿usted una mujer? Aquí en Colombia no hay la primera mujer cirujana cardiovascular. No hemos pasado nosotros, que somos hombres y que llevamos 2, 3 años, 4 años presentándonos, ¿va a pasar una mujer? A mí, en ese momento, se me quitó la gana de hacer cirugía cardiovascular. A mí, en ese momento, se me quitó la gana. Después, cuando uno ya dice, bueno, pues de pronto yo no hubiera aguantado hacer cirugía general por la parte del maltrato, pero también por lo que implicaba a mí la tripa y eso nunca fue de mi agrado. Pero en ese momento, cuando tú ves una cantidad de gente que tú tienes en un podio, en un curvito, en un pedestal, que ellos te destruyan así tus sueños y te digan, ¿usted? ¿Una mujer? O también en la residencia. En ese momento yo no puedo decir que fui rechazada, porque yo en la mitad de mi residencia quedé embarazada. Recibí mucho amor de mis compañeros, pero sí nota uno como que... Claro, un climita desagradable, decir, está embarazada, ya no va a servir para nada. Exactamente.
porque eso pasa. En las residencias médicas, y esto también pasa en España, a las mujeres que se embarazan durante la residencia tienen ya cruz negra, cruz y raya, y ya están vistas como parias, como que esta ya va a ser una especialista de segundo o tercer nivel, porque de entrada no va a poder hacer todo lo que la especialidad exige, no lo va a poder hacer, y de verdad no lo pueden hacer. Claro. Es muy difícil. Pero es como ya un estigma social, queda estigmatizada esa mujer que se le dio por tener un hijo durante la residencia. Sí, lo del machismo es brutal en medicina en general. Yo en un hospital en Francia, llegué una vez a un hospital a trabajar y era de las primeras intensivistas que llegaba, y el jefe de servicio me dijo, bueno, vamos a hacer una excepción contigo porque nunca contratamos mujeres, porque las mujeres solo dan problemas y se embarazan. Estando en mi residencia de medicina interna, para mí era un paso para ser cardióloga, para cumplir mi sueño de niña. Pero estando en las rotaciones de cardiología, cuando tú ves que tus compañeros que ya se graduaron, que ya son especialistas, ya después de que uno es especialista, generalmente pues por el ciclo de la vida tú ya tienes por lo menos un hogar, tú ya eres profesional, tienes un hogar, tienes hijos. Claro, pero ya estás rondando los 30, o sea, ya estás viejo. 30, 35. Y tú ves cómo vuelve otra vez a retroceder y a recibir los mismos insultos que cuando eras un interno, un estudiante. Vuelves otra vez a ese ciclo de maltrato. Uno pensaba que uno iba como evolucionando en esta cadena alimenticia. Y yo decía, joder, yo pues ya tengo una hija, tengo una familia, tengo que responder por 1000 cosas, y devolverse uno otra vez. Porque la vida familiar no importa. A ese comedero de mierda, donde tienes que estar desde las 4 de la mañana, y si tu paciente tuvo cateterismo, yo todavía veía residentes que, o sea, ya eran especialistas, ya eran internistas, habían entrado a hacer cardiología, les daba a las 10, 11 de la noche, encima hay un paciente haciendo presión para que no sangrara después de estar en un procedimiento. En ese momento yo dije, no, tal vez lo de hacer una subespecialidad lo pensaré bastante, porque no estoy dispuesta a aguantar este maltrato más. Y fue uno de los factores muy importantes que influyeron en no querer hacer una subespecialidad, porque no estaba dispuesta a volver otra vez a ese ciclo de maltrato. Claro, es que eso que usted cuenta es gravísimo, porque se cortó su sueño, porque el sistema no lo permite, porque ahí se ve reflejado cómo para este sistema no existe la familia, no existen las parejas, no existe nada. Es como usted es esclavo y aquí lo único que tiene que hacer es cargar este grillete, y aquí no nos importa nada, ni que tenga hijos, ni que se quiera casar, ni que pueda tener, ni que quiera tener un novio, nada. O sea, usted no piden tácitamente que uno firme un contrato de aquí usted no es persona, usted simplemente tiene que ser un trabajador, es un esclavo. Sí. Y lo demás no existe, y no la suda, no nos importa su vida privada, eso aquí no existe, la vida privada. Pues me llamaba mi profe, me decía, listo, ya es internista, ¿cuándo se va a presentar a cardio? Y yo, bueno, no, es que acabo de terminar, tengo mi hija pequeña, quiero dedicarle un tiempo. Y volvían y me llamaban, decían, bueno, ¿qué pasa? Y son muchas cosas, era dejar de trabajar, o sea, llevas 3 años sin trabajar, viviendo de maná y de la voluntad de la caridad de Dios, humana, porque yo no recibí sueldo durante ese tiempo, y sí tienes que pagar, y si estás endeudado, como a mí me tocó el último año financiarlo, había que pagar, lo poco que uno podía trabajar era para pagar eso, lo poco que uno podía pagar era para tratar de sacar una familia que estábamos empezando adelante. Y le dicen a uno, bueno, es la subespecialidad, bueno, es su sueño, pero su sueño implicaba dejar de trabajar, porque es dedicación exclusiva. Claro, no se puede. Nuevamente, ¿de qué iba a vivir? Segundo, pagar. Claro. No había terminado de pagar el crédito con el que terminé mi especialidad, cuando ya tenía que mirar cómo entonces me iba a endeudar para hacer una subespecialidad. Era dedicación exclusiva, o sea, ya no solamente 2 factores de dinero, que era un gasto más sin recibir, era dedicación exclusiva,
yo tenía una hija pequeña, yo decía, no, cuando yo decidí tener mi hija, decidí ser mamá. Entonces dije, ¿en qué momento voy a criar una criatura que en ese momento tendría 1 año y medio, 2 años? Estaba dispuesta a replantearme todo esto. Estaba dispuesta incluso a replantearlo de mi hija. Me apretó el cinturón otro tiempo más, otros 2 años más, pero se le sumaba el hecho del maltrato. Claro. Entonces, eran muchas cosas en contra para decir, ¿a qué le apuesto? ¿Salir a ganar más? No. 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 Si yo quería mejorar mis ingresos de una forma representativa, no me era suficiente con hacer otros 2 años de cardiología. Tenía que hacer otros o no invasivos, o hemodinamia, o electrofisiología. Entonces ya no eran 2 años, eran 4. Entonces, ¿en qué momento voy a tener familia? ¿En qué momento voy a tener ingresos para poder vivir? Entonces, yo decía, no, o sea, finalmente me quedé trabajando pues en lo que a mí también me gustaba, que también pues era el cuidado intensivo, pero sí, ese sueño que yo tenía de chiquita, dije, no, dejémoslo aquí, o sea, no vale la pena exponer el bienestar emocional, físico, familiar. Y escoger tener una familia. Yo, por ejemplo, esa fue una de las decisiones. Lo que me hizo a mí plantearme el irme de Colombia fue precisamente eso. Fue el ver que yo veía a los especialistas que trabajan conmigo en pediatría, que tenían una vida de perro. Y entonces ahí me di cuenta que tener una especialidad no cambiaba esa vida de perro y tampoco cambiaba sustancialmente el salario. Entonces yo decía, ¿esto qué es? Simplemente un tema de ego. Es tener un cartón grande que dice, sí, soy especialista, pero la calidad de vida era cero, igual que la del médico general. Y yo dije, no, esto no lo quiero para mí. Y precisamente cuando me planteé que yo sí quería tener familia y que quería tener tiempo para criar a mi hijo, dije, me tengo que ir de este sistema porque este sistema está así y es imposible cambiarlo. Y sobre todo hace 17 años era imposible cambiarlo. Entonces dije, me tengo que ir a un sitio que me permita ser especialista y también ser persona, poder casarme, poder tener un hijo, porque yo lo vi clarísimo que en Colombia iba a ser imposible. Iba a ser imposible mantener, de entrada, mantener una pareja. ¿Quién se lo va a aguantar a uno con esos ritmos de horario? Nadie. Son pocos los que se sacrifican. O bueno, están ahí se convierte uno en el rey del cacho porque la pobre pareja se aburre de que nunca lo ve y se consigue otra. ¿Cuánto llevamos? No sé, pero espero que está buenísimo. El tener una especialidad no basta. No. O sea, en Colombia hay que hacer subespecialidad. Me decían, bueno, y es que no vas a hacer nada más. Sí, exacto. Bueno, tengo una especialidad, estoy bien con mi especialidad, puedo llevar más o menos equilibradamente, más o menos, porque pues esos son como los pajazos mentales que uno se hace de tratar de llevar equilibradamente una vida y mi trabajo. Decía, pero ¿y no vas a hacer nada más? Y no es mal visto, o sea, si tú no tienes una subespecialidad, pues, si no tienes una especialidad no eres nadie, partamos de ahí. Y si no tienes una subespecialidad, eres como menos, como más así, o menos, sí, como ahí más o menos. Y mucho más cuando, por ejemplo, tú decides darle prioridad a tu hogar. No. Cuando yo voy a hacer turnos, y dice, bueno, ¿en qué otros lados trabajas? Y yo digo, bueno, tengo un trabajo que me permite de alguna u otra forma estar en casa, en el día, trabajar en mi casa, y hago turnos en otro lado. Y dice, bueno, entonces tú me puedes hacer tal cosa. No puedo. Pero es que si no trabajas en ningún otro lado, o sea, si tú no tienes un trabajo en el que no tengas vida, entonces como que tampoco es válido. O sea, no, claro, la vida privada no tiene aquí ninguna cabida y no está como prohibida. Le dicen a uno, bueno, entonces, y hay colegas y hay amigas mías, las quiero muchísimo y todo eso, pues es respetable, claro, es respetable. Pero yo no me veía en eso de que, bueno, entonces trabajo en la mañana, hago consulta en un sitio, por la tarde hago consulta en otro sitio y por la noche y tengo 2 secuencias de turno. Entonces en un día de por medio estoy durmiendo fuera de casa, teniendo trabajo todos los días, o sea, de lunes a viernes o incluso algunas de lunes a sábado haciendo consulta mañana tarde, durmiendo día de por medio en su casa y
cuando a uno se le ocurre hacer cambios de turno o cuando a uno se le ocurre cuadrar unas vacacioncitas, salir unos días, eso implica vivir de turno de un hospital para otro. Y en el momento en el que tú decides tener calidad de vida, te dicen, pero ¿qué te pasa? Pero te estás mal. ¿Por qué no contratas una niñera para que te cuide la niña y trabajas más? Porque no, es que no, todavía no tengo un carro en ese momento, pues no tenía un carro, no tenía algún lujo o algo. Pues fácil, trabaja en las tardes. Claro, es que eso, por ejemplo, es algo muy llamativo aquí en Colombia. No. Venden la calidad de vida es cero y todo es dinero, 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 dinero. ¿Para qué? Para aparentar que me compro una casa no sé dónde, un coche no sé cómo. Y la vida que tienen finalmente es un desastre, no hay vida familiar, no hay vida nada. A mí me parece gravísimo eso. Desde que me gradué, dije no más, porque en el momento en el que yo me gradué, mi hija tenía año y medio y no me decía mamá, o sea, al papá le decía mapi. Claro. Y yo decía, no, yo quiero un trabajo en el cual me permita hacer una consulta o trabajar decentemente en el día. Y sí, efectivamente, porque para los estándares que uno quiere, porque pues vamos a decir, pues si uno quiere pues, tener algo medianamente bueno, pues hay que esforzarse un poquito más. Pero yo decía, no voy a hacer más de una secuencia de turnos ni andar rondando de un hospital para otro. Pero es que hay otro tema también muy importante, y es el tema, por ejemplo, aquí en Colombia de los pagos. Tú no puedes estar, decir, para trabajar en un solo sitio. Claro, el problema también es que aquí, exacto, todo ese esfuerzo y todo ese trabajo está súper mal valorado. Aquí los salarios de un médico no son para nada representativos a todo ese esfuerzo y todo ese dinero que se ha invertido, porque se invierte muchísimo dinero en formación. Y los salarios son catastróficos. Entonces, claro, la gente, pero es una bola de nieve que se ha formado, porque así como nos adaptamos al maltrato en la universidad, en los hospitales, entonces también se han adaptado a, bueno, no pasa nada, me pagan un salario malísimo, que es el mismo desde hace 20 años cuando yo era médico general aquí. Hay ofertas de trabajo en estos momentos en Colombia que ofrecen el mismo salario que yo me ganaba hace 20 años. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo toleran esto los compañeros? O sea, se han acostumbrado realmente a esto. Nadie dice nada. ¿Por qué nadie dice nada, Luisa? No ¿Usted qué cree? Porque fácil, nosotros los médicos estamos contratados por hora o prestación de servicio. Entonces, tú no sirves, tú no... O sea, se te cancela el contrato, no tienen obligaciones de pagarte ni cesantías, ni indemnización, ni nada de eso. Y siempre habrá alguien que esté dispuesto a... Claro. Yo creo que ahí viene el cuidado del asunto. Aceptar esas condiciones. El cuidado del asunto viene en que no hay solidaridad como grupo. Porque si hubiese una solidaridad, de hecho, creo que hace unos años hubo como una revolución de residentes que se fueron a las barricadas y fueron a la huelga y lograron que les empezaran a pagar. Ahora las residencias les pagan un poquillo, ¿no? Que yo decía, bravo por esta gente que por fin se separan en la raya y no en plan todos sumisos, ay, sí, lo que me digan. Porque por eso es que la situación está tan grave, me da la impresión a mí, porque se permite todos los usos y abusos hacia los médicos. Es que tenemos un problema. Y es que tenemos un ego muy grande para algunas cosas. Entonces tenemos un ego muy grande para tener una casa grande, porque es que si viene el doctor fulanito a mi casa, pues tiene que ver una casa linda. La apariencia. Tengo que tener un carro hermoso, porque es que mi compañero también tiene un carro hermoso, entonces yo que voy a salir en un Renault. Entonces, en el afán de pensar en nosotros, que mientras yo así tenga que comer mierda, porque la verdad, el médico que tenga lujos con su trabajo está comiendo mierda. Sí. Yo tengo un amigo que tiene 5 empleos. 5 empleos para ganarse un salario que con uno solo en otro sitio del mundo. Claro, hubo gente que es más inteligente y como que de pronto, se puede, o estará haciendo inversiones o tendrá otras fuentes de ingreso. Pero el médico que tenga lujos, con su trabajo está comiendo mierda. Sí, seguro. Está comiendo mierda. El que tenga más de 2 carros, el que viva en un estrato 6 y tenga una familia que mantener, está comiendo mierda.
Entonces, pero pues nuestro ego es para impresionar, para la apariencia, ¿no? Porque finca, es el que dirán. Poder invitar a mis amigos a la finca, poder decir, súbanse en mi carro nuevo, los invito esta noche a tomarse unos vinos en mi apartamento y que lleguen al apartamento y esté todo lleno de lujos. Claro, para eso nos sirve el ego. Entonces, claro, yo recibo lo que a mí me convenga, digamos, en el trabajo, y yo no voy a soltar mi trabajo así esté comiendo mierda, no lo voy a soltar porque es lo que me permite mantener este estilo de vida. Pero ese ego no nos permite decir, oiga, venga y me uno con mi compañero y poder formar un gremio que sea unido porque cada cual está pensando en sí mismo. Hay un egoísmo brutal, o sea, a nadie le importa lo que le está pasando al de al lado, a nadie le importa. A la gente, o sea, solo les importa, yo tengo un Mercedes, yo me voy a comprar un Audi, un Ferrari, un yo no sé qué, y tengo una casa en yo no sé dónde, pero me importa un culo cómo está el de al lado, que eso es gravísimo a nivel humano. Pienso mucho en esto porque somos una carrera que se supone que tratamos con humanos, que debemos tener un cierto grado de humanidad y en la que nos debería, así como nos importan nuestros pacientes, espero que a todos los colegas les importen los pacientes, también nos debería importar el compañero que está comiendo mierda, al que le están pagando un salario irrisorio, al que la esposa tiene el mismo salario de hace 20 años. Al que la esposa le está poniendo los cachos porque nunca lo ve en porque la casa. Nunca lo ve, claro, es que solo tiene una foto, tiene la foto del matrimonio que les costó millones y millones, que también fue para aparentar, y desde entonces no lo ha visto al pobre hombre. Sí, entonces eso es, nuestro ego no nos sirve para poder trabajar en equipo y para de verdad subirle el estatus a nuestra profesión. Además que, como venimos en esto que estamos hablando, en este comero de mierda desde tan chiquitos, para nosotros es ya tan normal. Es exacto, es que lo grave es eso, que se ha normalizado, es como, bueno, pues otro poquito más de mierda, ya, ¿qué más? Pero eso es cuando uno trata de salirse de esta ¿cómo se llama? Carrera de la carrera de la rata. Y cuando uno quiere hacer sus cosas que se salen de todo este molde y de todas estas cosas. Nos etiquetan de herejes. Sí, pero eso será un tema muy interesante. Será un tema más adelante porque hay mucha tela que cortar ahí también. Bueno, finalmente, pues yo creo que nada, era pues rendirle un homenaje a Catalina en el cielo, donde quiera que estés. Todos hemos pasado por ahí, pero sí ha habido muchos sueños truncados por este esquema que hemos tenido que vivir en unas escuelas más que en otras, en unas especialidades más que en otras, pero en términos generales yo creo que todo el que ha pasado por la carrera de medicina o de áreas de la salud, yo creo que en enfermería también se ve mucho esto. Seguramente. Tenemos muy normalizado el comer mierda. Creo que no debería ser así. Creo que los programas de formación deberían ser más amorosos porque es que uno pone todos sus sueños, todas sus ilusiones en esto y debería ser un poco más amoroso el proceso de formación. Entonces, un homenaje a Catalina, un homenaje a su familia, un abrazo fraterno. De verdad que todos los que hemos estudiado medicina, hemos pasado alguna especialidad o estamos de una u otra forma en el área de salud, sabemos que esto es así y que no debería ser permitido y que tenemos que trabajar para mejorar nuestras condiciones. Sí, la idea de este capítulo precisamente es crear conciencia y mella un poco en este tema, que a raíz de esta situación tan dolorosa que acaba de ocurrir en el país, es el momento de destapar una olla podrida que lleva muchísimos años, muchísimas décadas, y que es el momento de poner este tema sobre la mesa y que nos replanteemos realmente todos, los médicos, los estudiantes, los padres de los estudiantes de medicina, los padres de los residentes y toda la sociedad en general, a dónde están llevando a los médicos. Así como cuidamos a los demás, también tenemos derecho a ser cuidados. Entonces, que este capítulo sirva para hacer un poco pensar a las personas acerca de algo que estaba en la sombra, que nos lo comíamos todos callados y nunca se decía. Hoy mi suegra me dice, ay, esto tan raro. Le digo, no, esto no es raro, esto ha pasado toda la vida, pero nunca alzamos nuestras voces para decirlo en voz alta. Pues que esta sea la oportunidad
para que las cosas empiecen a cambiar, porque este sistema tiene que cambiar. Y es que en el momento en el que somos felices, en el momento en el que logramos conectar con lo que realmente nos hace felices, eso irradiamos y seguramente en ese momento esta cadena de eventos desafortunados puede cambiar, pero pues no podemos pretender que una persona que ha recibido maltratos, que tiene muchas cargas encima, lo que decimos, 3, 5 trabajos encima, noches y noches sin dormir, tampoco es que va a dar lo mejor de sí, pero en el momento en el que conectemos con nosotros, encontremos nuestra fuente, nuestra inspiración, seamos felices, pues eso es lo que vamos a querer para las demás personas. Bueno, acuérdense de seguirnos, por favor, en nuestras redes, Amatista Healing. Doctora Nelly Pérez Martínez. Suscríbanse a este podcast, activen la campanita para cuando les lleguen las notificaciones, compartan esto y bueno, los estamos esperando. Déjenos en los comentarios qué opinan sobre este tema. Es un tema un poco álgido, pero pues déjenos saber sus opiniones, así como qué otros temas les gustaría que tratáramos en nuestros encuentros. Es un placer estar con ustedes y nos vemos en otro capítulo de nuestro podcast. Noches de turno. Muchas gracias. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. ¿De turno? No, marica, deje así entonces.